Hola mi gente, ¿cómo les va? Hoy les voy a dar un par de consejos para aquellos que vienen a Estambul por primera vez. Estos consejos surgen a través de un montón de preguntas que me hicieron en este canal y a través de mis redes sociales. Y si se quedan hasta el final, les voy a dejar una actualización de precios en lo que yo considero que es lo más importante que ustedes sepan al venir por primera vez a Estambul. Una de las preguntas que más me hacen es: tengo 10 horas de espera en el aeropuerto, ¿tengo tiempo para ver algo del centro de Estambul? Yo personalmente no aconsejo salir del aeropuerto si su escala no es de unas 9 horas o más. ¿Por qué? Tengan en cuenta que, primero, tienen que retirar la valija, salir del aeropuerto y buscar el transporte. Después, el medio de transporte que elijan, sea el Havaíst, el colectivo o en auto, tienen en total hasta llegar a Taksim unas 3 horas entre que retiran la valija y llegan a Taksim. Luego, para volver, tienen que estar 3 horas antes en el aeropuerto. Y desde Taksim hacia el aeropuerto, dependiendo del medio de transporte, pueden tener entre 1 hora y 1 hora y media. Entonces ya estamos hablando de 7 horas entre salir y volver al aeropuerto. Tienen que considerar tener algún tiempo restante para recorrer, aunque sea Taksim. Por eso, entre 9 y 10 horas yo no recomiendo salir del aeropuerto si no tienen más de ese tiempo de escala en el aeropuerto. Otra pregunta bastante recurrente es: ¿cómo es la vida en Estambul durante Ramadán? ¿Hay actividades para turistas? ¿Están los bares, los restaurantes abiertos? ¿Cómo se maneja? ¿Es conveniente ir en Ramadán? Primero déjenme comentarles que hay 2 festividades religiosas. Una es el Ramadán o Ramazan Bayram, que cae en fechas variables entre marzo y abril. Y la segunda es el Kurban Bayram o fiesta del sacrificio del cordero, que también cae en fecha variable pero entre junio y agosto. Y la respuesta si afecta al turismo es no, no afecta nada al turismo. En las zonas turísticas de Estambul van a encontrar todo abierto, tanto sitios turísticos como restaurantes, bares y demás. También esos días los tickets del transporte público son gratuitos. Ahora, aquí yo quiero hacer un paréntesis. Yo personalmente no recomiendo venir a Estambul en las épocas del Bayram, sobre todo en el Kurban Bayram. ¿Pero por qué? Si bien la zona turística está todo abierto, es literalmente una muchedumbre, es decir, un montón de gente. Además, la administración pública, bancos y colegios están cerrados los últimos 3 o 4 días de esta festividad. Y sí, en muchas zonas como en Beşiktaş hay negocios cerrados, pero al ser una celebración religiosa es como vacaciones, hay un fin de semana largo, un feriado, y hay muchísimo movimiento turístico, es decir, dentro del mismo país la gente se traslada a visitar a los familiares. Entonces, las zonas turísticas van a encontrar todo lo que es turísticamente hablando, valga la redundancia, abierto, pero a su vez muchísimo turismo interno. Y dentro de esta misma pregunta es: ¿y cómo sabemos cuándo, qué exacta fecha cae cada festividad? Bueno, eso yo les digo que vayan a Google dependiendo el año en el que estén, que se vea este video, porque todos los años va cambiando. Otra pregunta que se repite mucho es: ¿cuál es la mejor época para viajar a Estambul? Y déjenme decirles que depende del punto de vista de cada uno. Si lo vemos desde el punto de vista económico, la mejor época es desde noviembre hasta marzo incluido. ¿Por qué? Porque es la temporada baja, los precios son más bajos en todo: alojamiento, comida, vestimenta, recuerdos. Además, hay menos filas para entrar en las atracciones turísticas como en los museos o, por ejemplo, para tomar un tour por el paseo por el Bósforo. ¿Y cuál es la desventaja? Es que esta época es invierno en Estambul y el invierno de Estambul es frío y bastante lluvioso. Si lo vemos desde el punto de vista del mejor clima, mayo es el mejor mes. No hace ni frío ni calor, las noches están frescas como para unas mangas 3/4. Después vienen los meses calurosos de verano, como junio, julio y agosto. Hace calor y por lo general no llueve. Estambul es hermoso en verano, lleno de flores, una variedad de frutas y verduras. Las verdulerías son un espectáculo. Agosto es el mes más caluroso, hace muchísimo calor. Hasta mediados de septiembre se mantiene, ya en octubre comienza a refrescar y llover. La desventaja de esta época es que es temporada alta, entonces todo es muchísimo más caro y, por ejemplo, para las atracciones turísticas, para restaurantes, siempre hay mucha espera.
Y aquí voy a recalcar algo porque son preguntas que me hacen siempre. Nieve en marzo, nieve en noviembre. Miren, la posibilidad está. Es posible que entre los meses de noviembre y marzo caiga alguna nevada. Pero yo, gente, no soy una meteoróloga. Entonces yo les recomiendo que se descarguen la aplicación AccuWeather, que a mí me funciona bastante, y se vayan fijando dependiendo de la fecha de viaje. Otra pregunta que me hacen y que yo considero bastante importante es ¿dónde cambio dinero? ¿Puedo usar las tarjetas de crédito, el efectivo, cuál es más conveniente, etcétera? En primer lugar, la moneda oficial de Turquía es la lira turca. En segundo lugar, yo recomiendo cambiar en el Gran Bazar. Lo que sí, yo no tengo un lugar en particular para recomendar, pero sí les puedo decir que dentro del Gran Bazar, no importa el tipo de moneda, que sean dólares o euros, los cambien dentro del Gran Bazar. ¿Por qué? En estos locales ustedes van a encontrar una mejor tasa de cambio. ¿Y por qué? Resulta que estas casas en realidad están destinadas a los turcos que tienen negocios dentro del Gran Bazar. Entonces, la tasa es más favorecedora para cambiar las divisas dentro del Gran Bazar. Obviamente van a necesitar cambiar un mínimo de dinero al llegar al aeropuerto, pero lo que yo recomiendo es que cambien lo mínimo e indispensable, que son aproximadamente $50 por persona, pero no cambien nada más porque las comisiones de las casas de cambio dentro del aeropuerto son altísimas. Ahora, respondiendo a dudas sobre las tarjetas, sí aceptan tarjetas tanto de crédito como de débito, pero la que menos aceptan por ahí es la American Express. Ahora, yo personalmente no aconsejo usar las tarjetas para restaurantes, bares y zonas de regateo como el Gran Bazar, Bazar de las Especias y Eminonu. ¿Por qué? Porque con efectivo las cosas por ahí salen más baratas porque te hacen descuentos. Y también, si van a comprar en locales de ropa o zapatos de marca turcas como no turcas, hay dos precios. Y fíjense bien porque un precio es en efectivo y otro es con tarjeta de crédito. Otra duda recurrente es ¿cómo hago para tener internet en Turquía? Hay dos formas. Una, o pagan roaming internacional dependiendo de su telefonía y sus planes, o compran una SIM card para turistas extranjeros. Si eligen la opción de comprar una SIM card o un chip, hay varias compañías celulares. Está Vodafone, Turkcell y Turk Telecom. Yo personalmente recomiendo Vodafone, ya que yo no tuve ningún problema y hay muchos paquetes de diferentes planes para los turistas. Lo que sí no recomiendo es comprar en el aeropuerto porque sale exactamente el doble que afuera, que en las zonas turísticas como en Taksim y Sultanahmet. También les recomiendo comprar en las casas oficiales de cualquiera de estas compañías y no en los tipos almacenes. Esta siguiente es una pregunta muy frecuente también. ¿Cómo me manejo en Estambul? ¿Cómo voy, por ejemplo, desde Taksim a Sultanahmet? ¿Y cuánto sale el ticket del metro o del bus? Si nos vamos a desplazar por la ciudad, recomiendo el transporte público de Estambul. Es muy eficiente, es económico y es súper limpio. Entonces, compramos una tarjeta para poder viajar, la Istanbul Card. ¿Dónde la compramos? La podemos encontrar en las entradas del metro o tranvía en una máquina que tiene varios idiomas. Y esta tarjeta sirve tanto para el metro, el tranvía, funicular, ferry y autobús. Un súper detalle a tener en cuenta es que con esta tarjeta se puede acceder a los baños públicos. En Estambul, una cosa que se caracteriza mucho es que hay muchos baños públicos que están en perfectas condiciones y los limpian constantemente. Pueden encontrarlos en el metro y en las zonas turísticas, como por ejemplo en Sultanahmet, en la parte del hipódromo, y cuestan una lira. Una inquietud que se repite bastante es sobre la vestimenta de la mujer. Déjenme decirles que en Estambul la mujer es libre de usar lo que quiere, y más si uno es turista. En verano se pueden encontrar mujeres de faldas, polleras cortas, shorts cortos, vestidos largos, soleras, musculosas, de todo tipo de vestimenta. Es más, en Estambul se puede encontrar mujeres que siguen la moda, el último grito de la moda, y no hay ningún problema. Hay zonas un poco más conservadoras, como por ejemplo la que yo conozco, que es la parte de Eyüp, que el turista puede llegar a pasar por ahí para ir a Pierlotti. Esa es una zona un poco más conservadora, pero eso no significa que la mujer corra peligro o que las vayan a insultar.
Espero con esto haber respondido a la mayor cantidad de inquietudes que me hacen. Igualmente son totalmente libres de dejarme más y yo las voy a ir contestando. Ahora pasemos a una actualización de precios, porque si bien en videos anteriores yo les fui dejando información sobre precios que me preguntan, todo aumenta, así que aquí va una actualización. A enero de 2023, la entrada del Palacio Topkapi, Santa Irene y Aren es de 600 liras. La entrada al Palacio Topkapi, incluyendo solamente Santa Irene, es de 500 liras. La entrada solamente al Aren es de 225 liras. La entrada al Palacio Dolmabahce es de 450 liras. La entrada a la Torre de Gálata continúa en 175 liras. La entrada a la Basílica Cisterna subió a 300 liras. El Hava East desde el aeropuerto de Estambul hacia Plaza Taksim es de 87 liras. El Hava East desde el aeropuerto de Estambul hacia Aksaray Beyazıt Meydan en Sultanahmet es de 87 liras. La Istanbul Card subió a 60 liras. El tramo es de 9 liras con 90. Recuerden que con una sola tarjeta puede viajar más de 2 personas. Una familia entera se puede manejar con una sola tarjeta. Espero que el video de hoy les sirva y les haya gustado. Nos vemos en la próxima. Görüşürüz.